Y con todos ustedes, a continuación, apreciados participantes, vamos con la presentación del doctor Jorge Benavides. El doctor Jorge Benavides es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar. Actualmente se desempeña como viceministro del Servicio Público en el Ministerio del Trabajo del Ecuador. Fue decano de la Facultad de Derecho y Sociales de la Universidad UTE, Tecnológica Equinoccial, y de la Escuela de Derechos y Justicia del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN. El tema que abordará el doctor Jorge Benavides es control constitucional de las enmiendas y reformas constitucionales. A propósito de esto, pues él ha escrito inclusive una obra muy importante sobre esta temática y seguramente es la persona más autorizada para platicarnos respecto de este tópico. Estimado doctor Benavides, muy buenas noches, bienvenido, tiene la palabra. Buenas noches, doctor Damián Armijos. Un cordial saludo al colega André Benavides. Ciertamente es un gusto poder compartir estos espacios de diálogo y un cordial saludo también a todas las personas que nos están siguiendo esta noche para discutir temas de relevancia constitucional. Estoy muy agradecido con usted, colega Damián Armijos, por invitarme a dialogar y qué buena noticia compartir panel con André. A todos nosotros nos une un gusto particular por el derecho constitucional. Cuando uno se dedica a la docencia, no tiene más gusto que el encontrar que personas que hemos coincidido en estos espacios académicos se conviertan en personas que son referentes dentro del ámbito del derecho constitucional. Ciertamente para un profesor eso es un motivo de un gusto enorme y felicito su labor frente a Latin Juris. Hablando ya de la reforma constitucional y del tema del control constitucional, me parece que es uno de los asuntos de gran relevancia, no solo por la coyuntura actual, que nos enfrentamos a un proceso probablemente de enmiendas constitucionales, sino que también por la importancia de tipo dogmática y teórica que tiene este tema. En ese sentido, la breve exposición que tendré esta noche tendrá 3 puntos. La primera parte, hablar sobre algunos aspectos generales relacionados al control de constitucionalidad. En un segundo momento, hablar sobre la normativa que regula los procedimientos de reforma, pero concretamente el tema del control de constitucionalidad a las iniciativas, a los mecanismos de reforma constitucional, de enmienda y los distintos procedimientos. Esto a partir de lo que dice la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Y me referiré también a algunos dictámenes de la Corte Constitucional en donde se han comentado algunos aspectos importantes de cara a la implementación del control constitucional. Cuando hablamos entonces de reforma constitucional y de control constitucional, hay un tema de importancia de la relación entre ambas instituciones. Es que la reforma constitucional implica el fundamento o el antecedente para que pueda haber control constitucional, porque de entrada no puede haber control constitucional si estamos frente a un texto flexible. Cuando estamos frente al constitucionalismo flexible, es decir, una constitución que no sea recogida en un texto jurídicamente ordenado, que no sea escrita, ¿no es cierto?, que pueda ser modificada por medio de un procedimiento igual que el de la ley, no nos encontramos frente a un escenario de que exista control constitucional. Entonces, el antecedente para que haya control de constitucionalidad para la reforma de la Constitución implica que exista un texto constitucional rígido, escrito. En ese sentido, entonces, en esas coordenadas, vemos cómo, por un lado, el control de constitucionalidad de la reforma persigue que se respete la supremacía del texto constitucional, la fuerza normativa, los derechos constitucionales, pero por otro lado también permite mantener claro una de las principales discusiones doctrinarias respecto a la diferencia entre poder constituyente y poderes constituidos, es decir, por medio del control constitucional a la reforma se establecen los límites que existen al poder constituido cuando acomete reformas al texto constitucional. En ese sentido, lo primero que nos llega a la mente es, bueno, ¿está debidamente regulado el control de constitucionalidad en todos los textos constitucionales rígidos? Y la pregunta es que no, hay constituciones que en efecto establecen una debida regulación para el control de constitucionalidad de los procesos de reforma. En otros casos, a pesar de que no está establecido explícitamente una facultad para un tribunal o corte constitucional para realizar control constitucional,
pero existen cláusulas de intangibilidad, cláusulas pétreas dentro de la Constitución, y esto ha llevado a que distintos tribunales o cortes constitucionales, a partir de la existencia de cláusulas de intangibilidad, lleven adelante el control de constitucionalidad. Y en otros escenarios, incluso aunque no existan cláusulas de intangibilidad, ni tampoco exista una atribución otorgada al órgano de control constitucional para que realice control constitucional, asumen la facultad de controlar las reformas de la Constitución, acudiendo a una doctrina que es muy conocida en derecho comparado, como es la estructura básica formulada por el Tribunal Supremo de la India, en donde señala que el control de constitucionalidad es uno de los elementos de la estructura básica que tiene cualquier Estado constitucional de nuestros días. En ese escenario, entonces, cuando hablamos de aquellos textos constitucionales que prevén, como decíamos, el control de constitucionalidad a cargo de un tribunal o corte constitucional, tenemos el caso en América Latina, por ejemplo, de Ecuador, de Colombia, de Costa Rica, de Bolivia, de Chile, que sus textos constitucionales facultan a estos tribunales y cortes constitucionales a realizar control de constitucionalidad. A su vez, dentro de esta posibilidad de realizar control constitucional hay que tener en consideración que existen en algunos casos la regulación solamente de control previo de constitucionalidad, estos que se denominan dictamen de vía. Por otro lado, también se contempla la posibilidad en algunos casos de que exista un control sucesivo, es decir, en algunas fases del proceso de modificación constitucional. Y en otros incluso, como es el caso de Ecuador, también hasta controles posteriores a las modificaciones que se han introducido en la Constitución. Un ejemplo, adelantándome un poquito, es la sentencia de la Corte Constitucional que en el año 2018 declaró inconstitucionales las modificaciones que fueron de iniciativa de la Asamblea Nacional, que incorporaron, entre otras cosas, la reelección indefinida y, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas contribuyan en las tareas de ejercicio del control del orden interno. Como ustedes bien recordarán, hace un momento el colega Benavides ya hablaba precisamente de febrero del 2018 en este referéndum, en donde se dejó sin efecto el tema de la reelección sin límite, no solo para el presidente, sino que también para cualquier autoridad de elección. Pero adicionalmente de ese referéndum que dejó sin efecto esta enmienda constitucional de la reelección sin límites, también hubo una sentencia en control posterior, que fue demandada en su momento dentro de los 30 días, como establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, y solo por temas de forma, en donde la Corte Constitucional señaló que no se deliberó adecuadamente porque no se discutió artículo por artículo y se votó en masa todos estos temas dentro de la Asamblea Nacional. Se votó en bloque y por lo tanto declaró inconstitucional. Entonces, como vemos, existe una gama amplia de regulaciones respecto al control constitucional. En unos casos, como decíamos, se otorga la facultad para hacer control constitucional en tribunales y cortes, el caso de Ecuador, el caso de Colombia, el caso de Costa Rica, el caso de Chile. En otros casos no se otorga esa facultad, pero existen cláusulas de intangibilidad dentro de las constituciones. Esas cláusulas de intangibilidad o cláusulas pétreas que imposibilitan que el poder constituido, los mecanismos de reforma, los distintos órganos establecidos en los textos constitucionales puedan modificar esas cláusulas pétreas. En el caso de Ecuador, como ustedes bien lo conocen, los procedimientos de reforma, por ejemplo, el 441 o el 442, cuando señala que la reforma o la enmienda de la Constitución no puede restringir derechos, actúan como una cláusula de intangibilidad. Es decir, que cuando se quiera cometer modificaciones que puedan potencialmente restringir el alcance de derechos constitucionales, estaríamos frente a un escenario de asamblea constituyente. Adicionalmente, también el artículo 86 de la Constitución, el tema de garantías normativas, cuando señala que ni aún en caso de reforma de la Constitución se puede restringir derechos constitucionales. Y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, cuando vamos del artículo 99 al 106, también se expresa que aquellas modificaciones que quieran modificar, que quieran cambiar el procedimiento para modificar la Constitución, o supongan alguna restricción de derechos constitucionales, tendrán que ser procesadas exclusivamente por Asamblea Constituyente. Y decíamos que había un tercer escenario de aquellos países en que no se contemplaba constitucionalmente la facultad para hacer control de constitucionalidad, ni tampoco tenían cláusulas de intangibilidad sus textos constitucionales, asumían esa competencia, como es el caso del Tribunal Supremo de la India, con la creación de esta
denominada estructura básica, la doctrina de la estructura básica, que toda forma de Estado democrático, constitucional de derecho, contempla, entre otras cosas, la existencia del control de la reforma de la Constitución para garantizar la diferencia entre poder constituyente y poder constituido. El poder constituyente puede modificar los elementos esenciales de una constitución. El poder constituido, como ustedes mejor que yo conocen y saben, no puede modificar la esencia de una constitución. En los casos, decíamos que existe una cláusula de intangibilidad y han asumido la competencia para hacer control constitucional, son bien conocidos el caso, por ejemplo, del Tribunal Constitucional Federal Alemán, que a pesar que la Ley Fundamental de Bonn de 1949 no le otorga esa competencia a este Tribunal Constitucional Federal, ellos, a partir de sus cláusulas de intangibilidad, en donde, entre otras cosas, señala que, por ejemplo, la dignidad humana es intangible, el tema de la protección de los derechos, el tema del modelo territorial federal alemán, están contemplados y están protegidos por esta cláusula de intangibilidad. Y en caso de que se quiera modificar la Constitución, la reforma de la Constitución, el Tribunal Constitucional Federal realizará el control constitucional correspondiente. Decíamos entonces en esos casos que en unos escenarios se contemplaba un control previo, también se contemplaba un control sucesivo y a posterior, incluso como es el caso de Ecuador o es el caso de Colombia. Y también hay casos de control constitucional que sea formal o sea material. En el caso de estrictamente formal tenemos el caso de Chile, en donde, como señalábamos, su texto constitucional establece el control constitucional de las modificaciones a la Constitución, pero es un control exclusivamente preventivo y también que es un control constitucional solamente por la forma. En el caso de Ecuador, como bien conocemos, las personas que son aquí del Ecuador, que nos están escuchando, y para los colegas de otras latitudes, en el caso de Ecuador es bastante profuso los mecanismos de control constitucional. Tenemos control previo, tenemos control sucesivo, control posterior, tenemos control formal y control material. Y debidamente establecido en el artículo 443 de la Constitución de la República, en donde establece que será la Corte Constitucional la encargada de dictaminar qué vía corresponde a la iniciativa que se haya presentado para reformar la Constitución. En términos generales, a quien le corresponde la iniciativa es al presidente de la República, como ustedes bien conocen, a los asambleístas, dependiendo del porcentaje, si se trata de un mecanismo menos gravoso, como es la enmienda a la Constitución, o si es una reforma parcial, o incluso si se trata de convocar una asamblea constituyente, y también le corresponde a los ciudadanos en distinto porcentaje, que va incrementándose de acuerdo a la rigidez mayor que corresponda al procedimiento de lo que se vaya a calificar. Ahí me parece que es importante dejar en claro esta relación entre participación de la ciudadanía en los procesos de reforma constitucional y el tema del control constitucional, en el sentido de que a mayor profundidad de las modificaciones que tenga una iniciativa de modificación de la Constitución, es más necesario la participación de los ciudadanos para que se proceda a esta modificación. Por ejemplo, si se intenta modificar los elementos constitutivos que van del artículo 1 al 9, se lo puede hacer por medio de un proceso de reforma parcial que está contemplado en el artículo 442 de la Constitución, y en esos casos se establece de modo obligatorio la existencia de un referéndum ratificatorio. Entonces, la participación de los ciudadanos es manifiesta, es plausible, es importante, y va, bueno, en hilo a la forma de organización constitucional que tenemos. Si uno lee la doctrina nacional, varios profesores, hombres y mujeres del Ecuador que han escrito infinidad y muy buena calidad de artículos y de escritos académicos, dan cuenta que, entre otras cosas, las características que tiene esta Constitución ecuatoriana está el tema de la rigidez, por supuesto, los distintos grados de dificultad para reformar esta Constitución, pero también la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, en los procesos de modificación de la Constitución, y por supuesto la función que cumple la Corte Constitucional como órgano encargado de vigilar el equilibrio de poderes, la supremacía de la Constitución, la fuerza normativa de la Constitución, y en el caso puntual de reformas de la Constitución, que el poder constituido no vaya a modificar la esencia de la Constitución, porque esa tarea de modificar la esencia de la Constitución viene reservada exclusivamente al poder constituyente, debidamente regulado en nuestro artículo 444 de la Constitución. Una pequeña digresión, mucho se ha discutido sobre
lo adecuado o no de incluir la regulación de una asamblea constituyente dentro del propio texto constitucional. Entre otras cosas, siempre se señalaba una crítica en el sentido de que el poder constituyente, por principio, ¿no es cierto?, es una fuerza extraordinaria que viene de fuera de la Constitución, que es un proceso que surge a través de mecanismos, por ejemplo, de participación directa y tiene por finalidad la modificación esencial o la sustitución de la Constitución. Al respecto, Peter Heberle dice, un gran constitucionalista alemán, señala que para los momentos, digamos, de desarrollo del Estado constitucional, es plenamente factible la regulación del poder constituyente dentro de la Constitución. Y si ustedes ven incluso ahí el poder constituyente regulado dentro de la Constitución, que no es una novedad solamente de Ecuador, lo tiene Colombia, con su regulación del año 1991, lo tiene Venezuela con su regulación del año 1999, y lo tiene adicionalmente también Bolivia con la regulación del texto constitucional del 2009. Costa Rica lo tiene y en el constitucionalismo comparado se pone siempre de ejemplo el texto constitucional suizo, en donde ya se contempla la revisión total por un órgano constitucional con esa facultad. Dicho esto, entonces vamos a meternos inmediatamente ya en la regulación de los procesos de modificación de la Constitución y lo que dicen las normas que regulan el control constitucional de estos mecanismos. De modo general, como decíamos, la iniciativa para reformar la Constitución le corresponde a los ciudadanos, al presidente y a los asambleístas. Y en ese sentido se identifican 3 procedimientos de modificación a la Constitución en el constitucionalismo ecuatoriano. Primero está la enmienda de la Constitución del artículo 441. Es el mecanismo más sencillo para modificar la Constitución. No puede restringir derechos, no puede modificar el procedimiento de reforma a la Constitución y tampoco puede modificar los elementos constitutivos, donde están la forma de Estado, donde están los símbolos patrios, donde están los deberes del Estado, del artículo 1 al 9. ¿Para qué queda básicamente una enmienda? Una enmienda queda para poder mejorar en el ámbito de progresividad de los derechos o para corregir errores de técnica legislativa o técnica constituyente. Por ejemplo, cuando se habla de la acción extraordinaria de protección, se habla que es una acción, un recurso. Procesalmente ustedes mejor que yo saben y conocen que no es lo mismo. Una acción y un recurso se podría utilizar por medio de un mecanismo de enmienda, tratar dentro de la Constitución a la acción extraordinaria de protección de modo unánime y uniforme, digamos uniforme como acción y no como recurso extraordinario. O también hay otras reformas de mayor calado bajo este procedimiento de enmienda, como lo que supone la modificación en cuanto a las competencias o tal vez la forma de organización de determinadas entidades públicas y que no suponga la eliminación de una entidad, como lo planteó ya la Corte Constitucional en un dictamen del año 2011 respecto del Consejo de la Judicatura, temas que en la coyuntura también se están discutiendo. Luego está el procedimiento de reforma parcial, que es un mecanismo más gravoso y puede incluso modificar los elementos constitutivos. Por medio de reforma parcial incluso podrían desaparecer, y ya lo ha dicho la Corte Constitucional, determinadas entidades, instituciones públicas. Por medio incluso de reforma parcial se podría cambiar de Estado unitario a Estado federal, se podría cambiar la forma de gobierno presidencial por un sistema semipresidencial. Hace un momento ya el colega nos daba cuenta de las particularidades que tiene el modelo presidencial ecuatoriano y esta incorporación de mecanismos como son la disolución del presidente, por parte del presidente, la disolución de la Asamblea Nacional o la destitución, que son mecanismos parlamentarizados que el constituyente en su momento los adoptó para nuestro texto constitucional. Cuando uno revisa las actas constituyentes es interesante por qué se incluyen estos mecanismos de muerte cruzada, como se llaman, disolución del Parlamento o destitución del presidente, para otorgarle mayor flexibilidad al sistema presidencial. Una de las críticas que señalan los autores que son especialistas en presidencialismos, señalaban que hay unos problemas estructurales del sistema presidencial, concretamente la rigidez, la definían de modo muy sencillo y muy rápido como que un presidente de la República es electo para un periodo fijo, y si se lo quiere destituir, el único mecanismo para poderlo hacer por vía institucional es el juicio político. Si no se acude al juicio político, que es un procedimiento agravado, con mayorías calificadas y causales, como ya se ha señalado en este espacio de discusión, lo único que quedaba, si no hay una respuesta institucional para canalizar un juicio político, eran las calles y era una salida por fuera del orden institucional. Entonces, como una alternativa para evitar lo que ha pasado en nuestra historia, con expresidentes como Bucarán, como Gutiérrez, como Maguad, era precisamente incluir unos mecanismos que le den mayor flexibilidad al sistema para, en momentos de grave tensión, por ejemplo, acudir a una destitución o a una disolución.
Entonces, bueno, este comentario venía justamente pensando en que incluso la forma de gobierno se podría modificar por medio de la reforma parcial. Y finalmente tenemos la Asamblea Constituyente, que ustedes mejor que yo conocen, está regulado en el artículo 444 y es la institucionalización del poder constituyente. Súper rápido, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, ya respecto al control constitucional, se establece, entre otras cosas, cuál es la finalidad del control constitucional en el caso de las modificaciones a la Constitución. Entonces es obviamente garantizar que lo que se proponga hacia los ciudadanos guarde conformidad con lo que dice la Constitución, los tratados internacionales suscritos por el Ecuador y garantizar la libertad del elector. Entonces, en un primer momento, lo que hace la Corte Constitucional es el famoso dictamen de vía o dictamen de procedimiento, señala si la iniciativa puede ser canalizada por medio de una enmienda, por medio de una reforma o una asamblea constituyente, según lo plantee el proponente. Hay una particularidad aquí, señalar que el famoso dictamen 418 de reforma constitucional del año 2019 modifica la comprensión del artículo 105 respecto al dictamen ficto, en donde se señala que este término de 20 días establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales no se aplica para este primer momento que es el dictamen de vía, sino que se aplica para el momento posterior, cuando se da, por ejemplo, la sentencia por parte de la Corte Constitucional de la convocatoria a referéndum, cuando se trata de un proceso de modificación en donde exista el referéndum constitucional como un mecanismo establecido. En el caso de la enmienda, cuando es de iniciativa de los ciudadanos o cuando es iniciativa del presidente, hay un referéndum, se lo puede canalizar vía a referéndum. Cuando la iniciativa es exclusivamente de la Asamblea Nacional, solamente se lo tramita en sede legislativa, como ocurrió en el año 2015. Por eso es que cuando se discutía sobre la reelección sin límite, habían personas que solicitaban que haya consulta. No podía haber consulta porque la iniciativa en ese contexto nacía de la Asamblea Nacional. Y cuando nace de la Asamblea Nacional, solamente hay deliberación en sede parlamentaria. Hasta la actualidad ha habido 4 modificaciones a la Constitución, la del año 2011, la del año, para recordar un poquito, la del 2011 sobre la composición de la judicatura, hubo una parte de preguntas de plebiscito, otra parte de preguntas de referéndum, la del 2015 que trajo el tema de la reelección indefinida y la posibilidad de que las Fuerzas Armadas contribuyan en temas del orden interno, que tuvo el aval de la Corte Constitucional en su momento también, y en ese caso fue tramitado, como señalamos, por la Asamblea Nacional. La reforma del 2018, la enmienda, perdón, del 2018, de febrero del 2018, que dejó sin efecto el tema de la reelección sin límite y el posterior control que hizo la Corte Constitucional declarando inconstitucional esas modificaciones del año 2015 y una enmienda que a veces no se la conoce mucho, pero que entró en vigor en enero del 2021 respecto a la distribución de recursos a los GATS, a los gobiernos autónomos descentralizados, concretamente a las prefecturas, en cuanto al manejo vial. O sea, había una mayor cantidad de recursos dependiendo de la extensión territorial que tengan las provincias respecto de los recursos que reciben. Esas son las 4 modificaciones que ha tenido la Constitución y actualmente tenemos, bueno, esta iniciativa presidencial para modificar algunos aspectos. Volviendo sobre la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, entonces teníamos que se establece cuál es la finalidad de este control constitucional. Entonces, claramente, en este dictamen 418 del 2019, se analiza estos artículos que van, como señalaba, del artículo 99 a 106 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales respecto a los 3 momentos de control constitucional. El primer momento, el dictamen de vía o de procedimiento, cuando sea el presidente, la Asamblea Nacional o los ciudadanos que quieran activar un mecanismo de reforma constitucional, tienen que enviar esta iniciativa primero a la Corte Constitucional. La Corte, a través de este dictamen 418-19, señaló que los 20 días término del artículo 105 no corren para ese primer momento. Ese dictamen ficto de esos 20 días, y es importante esta sentencia de la Corte Constitucional porque aclara, en este caso, hasta el año 2018 no hubo dictamen de la Corte dentro de los tiempos establecidos, se tuvo por efectos de este artículo 105 la idea del control ficto y tenemos ahí el hecho de que queda realmente complicada la situación de la Corte Constitucional respecto a su papel de guardián de la Constitución, si no se pronuncia, porque incluso pueden pasar temas que no sean constitucionales y los ciudadanos se puedan pronunciar. Entonces decíamos, hay el dictamen de vía, hay el dictamen, la sentencia previa a la convocatoria de referéndum, ¿no es cierto? Cuando se incluye este procedimiento, sea en la enmienda o sea en la reforma parcial, que siempre está contemplado en la reforma parcial,
y bueno, también en Asamblea Constituyente cuando hay que ratificar el texto constitucional. Señalar que más adelante se regula también el control de los considerandos y luego también está el control del cuestionario. En los temas, en resumen, del considerando me parece importante porque lo que se busca ahí es que se garantice una neutralidad, que no se induzca al elector a votar y que haya una plena correspondencia, dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, con la finalidad perseguida. Que esos son finalmente los considerandos para fundamentar adecuadamente y dar la información que no sea superflua, dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, todo con la finalidad de garantizar la libertad del elector, que se pueda pronunciar a partir de propuestas que sean claras. Finalmente, después tenemos ya el control de los cuestionarios como tal, entonces hay temas importantes ahí, como que no se pregunte más de un tema dentro de las preguntas, dentro de los cuestionarios. Esto es importante, a menos que existe una conexidad muy fuerte. Y por otro lado también que no se busque con la pregunta, por ejemplo, establecer excepciones puntuales dentro de las modificaciones constitucionales para favorecer a determinado proyecto político, lo dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. En su conjunto, entonces, tanto el control, siendo en el constitucionalismo ecuatoriano, formal, material, previo y posterior, dan en su conjunto esta idea de que, en principio, la Corte Constitucional tiene amplias facultades debidamente reguladas. Obviamente, revisando hay algunas particularidades, por ejemplo, que pueden ser problemáticas. Por ejemplo, se señala que el control posterior de la reforma es solamente formal, lo decíamos. Y ahí, por ejemplo, hay algunos temas de discusión en cuanto a legitimidad democrática. No olviden que podría darse el caso que ya sea una reforma que sea aprobada por los ciudadanos por medio de un ejercicio de democracia directa, o una enmienda, o incluso un cambio a la Constitución, y se pueda demandar la inconstitucionalidad de una norma por un fallo procedimental, por un vicio de procedimiento, por un tema formal. Y eso acarrea una serie de complejidades en términos de legitimidad democrática, de que un órgano de control constitucional pueda invalidar una decisión que ha sido refrendada por el poder popular. Es un tema que va mucho más allá de las disposiciones procesales constitucionales, pero que pone en una tensión importante al órgano de control constitucional cuando realiza esta tarea, porque tener en consideración que finalmente el control constitucional de la reforma es controlar algo que tiene que ver con el poder constituyente, porque es modificar la Constitución, no es la tarea ordinaria de la legislatura. Y otro temita que me parece importante ya para ir concluyendo respecto al control constitucional está el tema también de que, por ejemplo, la Corte Constitucional, a pesar que, como digo, este control posterior, en el caso de Ecuador, incluye incluso los vicios de competencia, podría desarrollar a futuro, no sé, cuando se dé el caso necesario, algunas tesis importantes, como ha señalado, por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana, en que si bien su normativa contempla un control formal sobre las modificaciones a la Constitución, a través de lo que supone los vicios de competencia, la Corte Constitucional de Colombia señalaba que el análisis de esos vicios de competencia sobrepasaba solamente un control formal, sino que también tenía una incidencia de tipo material. En fin, son experiencias importantes que nos vienen del constitucionalismo comparado, que pueden ser recogidas por nuestra Corte Constitucional, por nuestro órgano de control constitucional, siempre en aras de mejorar el Estado constitucional, de proteger la supremacía constitucional. En resumen, dejar esta idea. ¿Cuál es la relación entre reforma constitucional y control constitucional? Que para que haya control constitucional tiene que existir un texto constitucional escrito, rígido. Porque si no hay un texto que sea rígido, que sea escrito, no existe control de constitucionalidad. Entonces esa es la relación. ¿Y cuál es la finalidad ya sustancial del control constitucional a los mecanismos de reforma constitucional? Es proteger el núcleo esencial de la Constitución y no permitir que el poder constituido pueda modificar la esencia de la Constitución, que es un tema que está reservado exclusivamente para el poder constituyente. Muchas gracias por la atención. Muy bien, estimado doctor, muchísimas gracias igualmente a usted por esta interesantísima conferencia. Bueno, hay una inquietud y es en relación con la posibilidad de restricción de derechos. Ciertamente, la Constitución
cuando se refiere a la posibilidad de restringir, habilita esa posibilidad de acudir a la Asamblea Constituyente para hacerlo, pero la pregunta es, ¿tiene esa posibilidad la Asamblea Constituyente de, en efecto, restringir derechos? Digamos, ¿sería posible vía Asamblea Constituyente regresar, por ejemplo, a la pena de muerte? Gracias por la pregunta. Es bastante interesante justamente para discutir lo que en la doctrina se conoce como los límites autónomos y los límites heterónomos. Cuando se habla de los límites autónomos a los procesos de modificación constitucional, por medio concretamente, digamos, de una asamblea constituyente, nos encontramos ante el escenario de que hay elementos que, por más que se trate de una intervención del poder constituyente, no se pueden modificar. Por ejemplo, es el concepto de constitución, y para no dejarlo tan abstracto, tan en las nubes, diríamos, ¿cuál es el concepto de constitución que manejamos en el constitucionalismo occidental, incluso desde la tradición francesa y el famoso artículo 16 de la Declaración de 1789, división de poderes y garantía de derechos? Una asamblea constituyente que, por ejemplo, señale que se puede prescindir del órgano legislativo, por ejemplo, y que sea una comisión que sea integrada de alguna manera, incluso participativa por los distintos grupos sociales de la sociedad, para ahorrarnos, digamos, los recursos que suponen el mantenimiento de una función legislativa, esa modificación es contraria a un concepto mínimo de constitución que establece que para que haya Estado de Derecho debe haber función ejecutiva, legislativa y judicial. Y por otro lado están los límites heterónomos, que son los tratados internacionales de derechos humanos. En principio, un Estado puede querer incluso modificar cualquier cosa, pero sería responsable ante organismos internacionales. Entonces, no se podría jurídicamente modificar la Constitución para introducir la pena de muerte. Ya los compañeros y los colegas de derechos humanos, especialistas en derecho internacional público, saben que hay que denunciar el tratado y luego de eso hacer los trámites que correspondan. Entonces, no sería factible una modificación de ese tipo. Gracias, doctor. Y justo en relación con esto último de la posibilidad de la denuncia de los tratados internacionales, no haría falta quizás que la Corte Constitucional, en vista de que una denuncia de un tratado internacional, sobre todo si es que es en materia de derechos humanos, podría eventualmente significar una restricción de derechos? Digamos, el Ecuador se quiere salir de la Convención Americana y ya no podríamos someternos a la jurisdicción de la Corte Interamericana. Entonces, en ese sentido, ¿no estaríamos frente a un acto que restringe derechos de alguna manera y por lo tanto caben aplicar o no estos momentos de cambio constitucional también, o simplemente el procedimiento se limitaría a la participación del Ejecutivo y del Legislativo? Bueno, hay control previo justamente en el tema de tratados internacionales, si bien no en el tema de la denuncia, pero hay control previo cuando se quiere suscribir algún tratado. Me parece importante para aclarar este tema, el pronunciamiento que hizo ya la Corte Constitucional, me parece que a fines del 2021 respecto a la naturaleza de asamblea constituyente. Este rato se me escapa el número del dictamen, fue ponencia del juez Ávila y hubo un voto concurrente de la jueza Corral. Entonces, en este se establecía que hay un poder constituyente para crear una constitución, pero ese poder no significa que pueda, por ejemplo, entrometerse en las funciones que tienen los poderes constituidos. Y ahí particularmente me parece de relevancia el voto de la jueza Corral, este voto concurrente, en donde matiza las afirmaciones que tiene este voto de mayoría de ponencia del juez Ávila, respecto a explicar que el poder constituyente tiene plenas facultades para sustituir un texto constitucional, para crear un nuevo texto constitucional que viene a sustituir el que se encuentra en vigor, pero no tiene competencias, por ejemplo, para entrar en las competencias que tienen los poderes constituidos. Y en eso sí me parece súper importante dejar en claro que, como ustedes bien conocen, un texto constitucional que sea producto de una asamblea constituyente solamente entra en vigor si ha sido luego refrendado por los ciudadanos. Qué terrible es que un proceso constituyente, un poder constituyente, empiece a entrometerse en las funciones de los poderes constituidos y luego, por ejemplo, no
no se ha aprobado el texto constitucional. Un ejemplo reciente tuvimos en el caso chileno, en donde, claro, fue un texto, un proceso constituyente que respondió a una consulta popular, hubo una convención, se formuló el texto y luego el texto no fue aprobado. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese sido esa convención constituyente respetuosa de los poderes constituidos? Evidentemente ahí ya desde la pregunta como tal que se formuló en su momento a los ciudadanos chilenos se dejaba en claro que la finalidad era la redacción de un nuevo texto constitucional. En el caso de Ecuador no fue así, pues súper amplio. Cuando se dio el texto del 2006, entonces se estaba de acuerdo en el establecimiento de una asamblea constituyente plenipotenciaria, decía que redacte un nuevo texto constitucional que cambie las bases institucionales, e incluso ahí esa asamblea constituyente se convirtió en congresillo, como ustedes mejor que yo conocen, y que hubiese pasado es el hecho de que si no hubiese sido aprobada esa constitución. Entonces, estar muy claro, ahí es clave entonces la función de la Corte Constitucional, aunque sea redundante en la idea, para dejar claro en qué es lo que puede hacer el poder constituido como límite, lo puede hacer porque estaría reservado al poder constituyente. Doctor, y ahora que ha tocado este tema de qué hubiera pasado si es que no se aprueba la Constitución, hay algunas propuestas, porque se ha escuchado de colegas que señalan que por ejemplo, en temas de consulta popular, debería de preguntarse si es que estamos o no de acuerdo con derogar la actual Constitución para con eso inmediatamente regresar a la Constitución del 98. ¿Es esto posible, doctor? Esa sería la primera pregunta. Y aprovecho para hacerle una más, y es si aplica o no este tercer momento de control constitucional a la reforma en el caso de la Asamblea Constituyente, porque de alguna manera eso habilitaría, si es que fuera así, habilitaría la opción de hacer control constitucional de la Constitución. Sí, súper interesante las preguntas. Como usted bien conoce, colega Damián y el colega André, no es posible que vía una consulta popular se pueda sustituir la actual Constitución. Entiendo que esos planteamientos recuerdan lo que ocurrió en su momento en el año 78-79, cuando fue el retorno a la democracia, en donde una comisión especializada armó un nuevo texto constitucional y otra era modificaciones al texto constitucional de 1945. Texto que, como saben, que triunfó fue la nueva propuesta que fue aprobada por los ciudadanos en referéndum en el año 78 y que entró en vigor en el año de 1979. De entrada, esa posibilidad no existe. Tendrían que hacer la correspondiente consulta, el ingreso a la Corte Constitucional, haciendo control constitucional me refiero, y la Corte les diría que eso es inadmisible. Entonces, no existe esa posibilidad porque los mecanismos están debidamente reglamentados en el artículo 441, 442 y artículo 444. Dicho sea de paso, hubo voces dentro de la Academia Nacional allá en los años 2006 que se opusieron también a la consulta popular para establecer la Asamblea Constituyente que redacta la Constitución, porque al amparo de la Constitución de 1998, y ustedes eso saben, colegas, mejor que yo, la única posibilidad de que haya referéndum ratificado para que los ciudadanos participen era cuando la legislatura había omitido el tema del debate parlamentario respecto de una iniciativa de reforma constitucional. Entonces, en esos momentos también ya se planteaba, ¿a qué se arguyó? Que la soberanía radica en el pueblo y se consultaba al pueblo para establecer los procesos constituyentes. Eso se hizo en Venezuela, eso se hizo en Bolivia también. En el otro tema, sí, ahí es un punto de tensión súper fuerte a la Corte Constitucional, porque se tendría que controlar al poder constituyente como tal. Sería incluso controlar a una norma que es parte ya del texto constitucional. El famoso problema que en doctrina se conoce como normas constitucionales que fueran inconstitucionales. El artículo 106 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales señala que se puede demandar la inconstitucionalidad de un cambio ya incorporado. Obviamente, si no se ha respetado las reglas establecidas por la propia Asamblea Constituyente. Ahí yo creo que, por ejemplo, si se diese ese escenario, que en términos democráticos tendría un costo elevadísimo para el órgano de control constitucional, porque ya no es controlar al poder constituido, sino que a la suprema facultad del pueblo para organizarse políticamente y darse una constitución, que es el poder constituyente. En esos casos, tiene que con particular atención el juez constitucional revisar lo que dice, lo que comentábamos siempre en clase, el artículo 76 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, los famosos principios del control abstracto de constitucionalidad.
el indubio pro legislatore, el tema de la declaratoria de inconstitucionalidad como última ratio, y en este caso no está controlando al legislador ordinario, sino que al legislador extraordinario. Es un debate realmente complejo el hacer este control constitucional de una norma que ya ha sido ratificada por el pueblo y es expresión de Asamblea Constituyente. El constituyente así lo ha establecido, está previsto así, pero en términos democráticos supondría una afectación importante en cuanto a la legitimidad del órgano de control. ¿Qué tiene que hacer para matizar o aminorar esa carga de antidemocraticidad que supondría controlar a un órgano constituyente? Es ser muy respetuoso, muy diferente en el ejercicio de esa facultad de control, que obviamente puede ser solamente por la forma y demandada máximo dentro de los 30 días de que ha sido publicada esa modificación en el registro oficial. Muy bien, excelente, estimado doctor, muy interesante lo que nos comparte, gracias por sus ideas, gracias por compartir esta investigación que usted ha desarrollado a lo largo de los años. Insisto, pues estoy totalmente convencido que es seguramente la persona más autorizada en el país para hablar de este tópico, justamente gracias al desarrollo que usted ha tenido sobre estos temas. Así que infinitamente agradecido, doctor, y pues le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Yo soy el agradecido con usted, doctor Armijos, y adelante con su fundación, Latin Juris, realmente dejando huella en la Academia Nacional e Internacional. Un cordial saludo también para el colega André y para todas las personas que tuvieron la paciencia y la bondad de escucharnos esta noche, ya siendo las 7:30. Muchas gracias, yo soy el agradecido con ustedes y que tengan una buena noche. Gracias igualmente, estimado doctor, y con todos ustedes lo propio, apreciados participantes. Una vez más, agradecer también al doctor André Benavides por habernos acompañado y recordarles que el día de mañana tendremos la última sesión. Nada más, el horario que hemos establecido será de 18:30, así que tendremos una sola conferencia que está pendiente para hablar de el control de constitucionalidad en los estados de excepción. Los esperamos entonces mañana a las 18:30 para la conferencia pendiente y a su vez la clausura de este diplomado. Muchísimas gracias, muy buenas noches, nos veremos entonces el día de mañana. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias, doctor. Hasta mañana, muchas gracias. Buenas noches.